Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Tengo un invitado para este programa conversando, que es José Belmore Arias Serna, representante del apostolado El Trabajo de Dios, con sitio web y canal YouTube. Él está con nosotros desde Armenia, en el departamento del Quindío, aquí al centro occidente de Colombia. José, bienvenido al canal Radio Rosa Mística Colombia. Cuéntanos tu opinión sobre lo que está sucediendo en este momento en la iglesia. Bueno, gracias, Henry. Primero que todo, gracias por aceptarme en tu programa. Y empezamos este programa en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en el nombre de la Santísima Virgen María. Sí, lo que está ocurriendo en la iglesia es realmente algo muy grave. Podríamos decir que la iglesia en este momento está en jaque mate. Un término ajedrecístico. Sí. Sí, porque realmente la situación está grave, no tiene para dónde echar, o sea, no hay ningún punto positivo en este momento y antes, por el contrario, la iglesia está en una situación muy negativa. ¿Qué es lo que ves negativo en este momento? Sí, bueno, en este momento veo lo siguiente, las iglesias han sido cerradas, todos los templos, pues están tratando de abrir y lo quieren hacer de acuerdo a las leyes del mundo, de acuerdo a los gobernadores, de acuerdo al presidente, de acuerdo a la OMS, a la ONU, y realmente se están olvidando de que nuestra religión es lo que nos amarra a Dios. No es realmente un negocio, no es un restaurante, no es un sitio de comida donde tenemos que tener escrúpulos. Y realmente la iglesia está siguiendo todos los escrúpulos del mundo, como si esto fuera un lugar público, pero de una manera diferente. No estamos reconociendo que estamos con Dios en nuestro templo. Sí. ¿En qué se origina toda la situación que está viviendo la iglesia? Sí, bueno, es muy sencillo. Nosotros, el pueblo de Dios, somos como las ovejitas que Jesús tiene en forma de rebaño, y Él le ha dado, a Pedro le dio ese trabajo de cuidar su rebaño, de alimentar sus ovejas, de apacentarlas. Pero en este momento no tenemos un pastor, en este momento la iglesia está sin pastor. Y esa es la causa realmente de nuestro problema. Y entonces, Benedicto XVI, ¿qué papel desempeña y Bergoglio? Bueno, Benedicto XVI es el Papa emérito. Con mucho respeto, él es nuestro Papa realmente elegido legalmente por la Iglesia, y él en este momento es el Papa, pero está en una posición donde él realmente no tiene voz. Él realmente tuvo su oportunidad para servirle al pueblo de Dios, pero debido a su edad, a su salud y quizá debido a la falta de coraje, no fue capaz de someterse a todos los problemas que la iglesia iba a tener. Entonces él realmente delegó la iglesia a una persona que, aunque sea elegida de alguna forma legal, sabemos que es una forma ilegal. O sea, es decir, es un hombre que no es un papa. El hombre que tenemos realmente es como un usurpador de la silla de Pedro. No podemos decir que es el papa, porque el papa es el que cuida del pueblo de Dios. Él no está cuidando del pueblo de Dios. ¿Y por qué no está cuidando del pueblo de Dios en Bergoglio? Sí, bueno, primero que todo, el oficio del Papa realmente es conservar la doctrina que tenemos por 2000 años. Es realmente el custodio de la fe. Él tiene que tener ese papel de cuidar la iglesia, pero él no lo ha hecho por muchas razones, porque nos ha demostrado claramente que él está encaminado hacia una nueva religión. Dentro de nuestra propia religión, él está creando una religión alternativa. Es una religión para el mundo, es una religión que está alineada con la masonería. Entonces, por esa razón, él no es el Papa. ¿Y qué más ves en la iglesia en este momento?
En la iglesia en este momento tenemos una situación. La iglesia está cerrada y esa es la voluntad de Dios. La iglesia está cerrada por muchas razones. Primero que todo, porque se cometió esa profanación del templo de Dios con la idolatría. Cuando se llevó la Pachamama al Vaticano, ofendimos gravemente a Dios. Y por causa de eso, la reacción divina la podemos ver en lo que sucedió por primera vez en la historia. Todo el mundo está de rodillas, no podemos salir, tenemos que usar mascarilla, tenemos un enemigo invisible que está asediando por todas partes, en todas las naciones. Y nos ha afectado directamente a la iglesia. Entonces, la iglesia realmente, por voluntad divina, ha parado sus actividades y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, lo que quiere ocurrir en este momento a través de los deseos pues, de todos los sacerdotes y es decir, de la misma iglesia jerárquica, es que se abran los templos. Pero las condiciones en las cuales se van a abrir los templos no son correctas. No solo eso, ¿para qué abrir los templos? Exactamente. ¿Qué pasar cuando se abran los templos, no? No, el Señor no quiere que se abran los templos. Mira, me gustaría leerte, este es un mensaje que el Señor me dio hace varios meses, el año pasado. Quiero leerlo porque en él encontramos mucha luz sobre lo que está sucediendo en este momento. Y si lo analizamos, nos damos cuenta que esas profecías se están cumpliendo y se van a cumplir y vienen cosas muy graves para toda la iglesia. Entonces es muy importante que lo miremos en la luz divina, porque el Señor nos habla en el corazón. A mí me ha hablado por más de 20 años y me ha dado palabras de sabiduría, me ha dado mensajes proféticos y yo quiero compartir esto con toda la audiencia para que miremos esto como lo mira Dios y luego lo confirmamos también con otras visiones de santos y algunas cosas que tengo aquí. Entonces yo quiero leerte esto. Este fue un mensaje dado el 24 de octubre de 2019. Habla Jesús. Hijos de mi sagrado corazón, con dolor en mi alma, desde mi cuerpo crucificado, les llamo a la oración y a la reparación. El tiempo de la misericordia está a punto de acabarse, porque la justicia del Padre está por golpear a la tierra. Muchos han sido los mensajeros celestiales que le han dado luz a los hombres en los últimos tiempos. Muchos los signos a través de la naturaleza y a través de los llamados interiores a la conversión. Pero esta humanidad sigue en el pecado y desafía a Dios cada vez más, pisoteando la ley divina. La confusión y la apostasía reina en mi iglesia. Mis pastores me traicionan. Mis ovejas empiezan a sufrir. Mi sacrificio perpetuo en la Santa Misa está siendo abolido públicamente a cambio de una religión profana hecha por hombres. Mi cuerpo místico crucificado sufre desde ahora su agonía y muerte. Esto es irreversible. En un último esfuerzo de la divina providencia por la salvación de las almas, mi Espíritu Santo brillará su luz en las conciencias de todos los seres humanos para que tengan oportunidad de arrepentirse. En el momento menos esperado, vendrá un castigo para toda la humanidad, como nunca antes ha ocurrido. 2/3 partes de la humanidad perecerán. Ver Zacarías, capítulo 13, versículos del 8 al 9. Esta es la voluntad divina. Es tiempo de preparación. Este mensaje es para traer paz interior, pues reinará la tribulación profetizada. Prepárense todos, hijos míos, recen con confianza el Santo Rosario, oración para estos tiempos. Hagan mucha adoración y reparación al Santísimo Sacramento del altar y entren al refugio del Inmaculado Corazón de María. No hay tiempo que perder.
comuniquen este mensaje. Así que esa es la voz divina en esta situación. Es una profecía de algo que realmente ya está ocurriendo, cómo se cierran los templos, cómo se está aboliendo el sacrificio perpetuo. Ya está abolido, porque mientras no se vuelva a recuperar de la manera anterior que teníamos, con reverencia, con aceptación de Dios en el altar, no es un sacrificio, es un sacrificio inválido. Lo que se quería hacer ahora con la iglesia es presentar una nueva misa. Es un sacrificio totalmente inválido. Yo personalmente no tomo parte de este tipo de misa. Yo tampoco. Pero entonces podríamos afirmar con seguridad que estamos ya en la abominación de la desolación, o está por llegar, o está comenzando. Definitivamente estamos en la abominación de la desolación. Lo que sucede es que nosotros los seres humanos tratamos de interpretar las cosas de una manera concreta. Nosotros no miramos las cosas con los ojos de la fe muchas veces, sino que queremos tener todas las evidencias y estar totalmente seguros, pero nada de eso nos lleva a tener paz interior. La paz interior se lleva a cabo cuando nosotros aceptamos lo que va viniendo del Señor y vamos comprendiendo poco a poco. Y de las manos de la Virgen María no tenemos nada que temer. Muchos de los católicos están sufriendo pensando que no se pueden salir de la iglesia porque fuera de la iglesia no hay salvación. Pero estamos tratando de navegar en esa barca de Pedro, que es una barca que ya está a punto de naufragar, cuando tenemos la posibilidad de entrar en el arca de la salvación. Allí, en el Inmaculado Corazón de María, encontramos refugio seguro para estos tiempos. ¿Usted qué piensa de una persona que dice que por las venas de Jesús corre sangre pagana, que María es una santita, que los dogmas son tonteras y muchas otras cosas extrañas? ¿Usted qué opina? Sí, son cantidades de las herejías. Yo he analizado cientos de herejías. Se dice que hay más de 170 herejías en el Dessinger de Bergoglio. Y esas herejías, una por una sola herejía es suficiente para demostrarnos que tenemos un destructor en la silla de Pedro, un usurpador, un aliado del anticristo. Este hombre que tenemos realmente no es decir, como sacerdote, todos los sacerdotes son sacerdotes para siempre de la orden de Melquisedec y se merecen todo el respeto mientras hacen la Sagrada Misa, mientras hacen todo de una forma como lo quiere el Señor. Ellos le sirven al Señor aun sean pecadores. Pero aquí no se trata solamente de un sacerdote, se trata de una persona que tiene una alta responsabilidad con toda la iglesia. Y él desde el principio ha venido vomitando esas herejías. Él ha venido estableciendo la iglesia en un trípode de la masonería, en 3 principios que son la libertad, la igualdad y la fraternidad humana, que todo eso no tiene que ver nada con nuestra religión. La fraternidad del documento que se firmó en Abu Dhabi, ¿no? Sí, bueno, sí, pero en parte la fraternidad abarca muchas cosas que nosotros a veces no entendemos. Por ejemplo, la fraternidad, que es una comunión con todas las gentes, nos llama a ser amigos de todo el mundo, y eso suena muy bueno. Eso no tiene nada de malo que uno sea buena persona, que uno sea un hombre sociable y que uno sea compatible con los demás, pero cuando se habla de fraternidad, estamos hablando realmente de hermandad. Hermandad, para ser hermanos tenemos que tener la misma sangre. Nosotros tenemos una fraternidad con Cristo en esa preciosa sangre que compartimos, que nos hace hijos de Dios. Y el Señor nos mandó a unirnos en esa sangre, a tener una fraternidad cristiana. No es una fraternidad con los paganos. El Señor nos mandó para todos los pueblos de la tierra, nos mandó a predicar el Evangelio, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y el Evangelio consiste en llamarlos, primero que todo, al arrepentimiento y luego a la conversión, para que puedan entrar en el cuerpo de Cristo, porque de lo contrario están fuera del cuerpo de Cristo. Explícanos, por favor, José, la libertad y la igualdad masónica.
Bueno, cuando hablamos de la libertad... ¿Cómo se está implementando en la iglesia? Sí, bueno, la libertad primero que todo empieza con ese deseo del ser humano de ser libre. Y uno de los yugos más grandes que tenemos los seres humanos es el pecado, la concupiscencia. Queremos darle rienda suelta a nuestras pasiones. Entonces, la libertad eclesiástica ha venido trabajando a través de, primero que todo, a través del Amoris Laetitia. A través de este documento, nosotros le abrimos la puerta, o mejor, nosotros no, realmente la iglesia le abre la puerta a la inmoralidad. La iglesia le abre la puerta a esa licencia para pecar, al adulterio. A las parejas ya pueden tener sus relaciones de otras personas y no hay ningún problema. Inclusive esto me ocurrió hace como 5 años en Bogotá con un familiar mío que yo llegué allá a esa casa y como 2 o 3 hermanos, todos viven con personas que son diferentes a los del primer matrimonio. Y yo les estuve amonestando al respecto. Y me dijeron, pero usted no es nada de moderno, ¿no? Es que el Papa ya nos dio permiso. Entonces mire que este pastor que tenemos es un hombre asalariado. Este no es un pastor que cuida de sus ovejas. Este es un pastor que está predicando una misericordia falsa. Y eso lo logra a través de esa libertad que nos da. Esa inmoralidad sexual viene también en otro documento que se llama ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre se dice que debido a su origen antropológico tiene mucho de animal y tiene derecho a tener sus pasiones, sus deseos, y todo eso es justificado. Entonces, ¿dónde quedan los mandamientos? Estamos pisoteando los mandamientos con todos esos documentos que el Papa está sacando. Es verdad, ¿no? Las personas, cuando quieren justificar su error o su pecado, ahora hacen mención a Jorge Mario Bergoglio. Eso a mí me ha pasado también con muchas personas. Pero es que el Papa dijo tal cosa. Perdón, ¿cuál Papa? ¿Cuál sí, Papa? Precisamente. ¿Y la igualdad? Sí, la igualdad, por ejemplo, empieza con la teología de liberación, que eso lo sabemos desde hace mucho tiempo atrás. Los jesuitas han estado empujando esa teología de liberación, y esto tiene principios marxistas. La teología de liberación se dedica demasiado a los derechos humanos, se dedica demasiado a los pobres. Mire que el Señor nos dijo, los pobres siempre estarán con ustedes. O sea que la pobreza nunca se va a erradicar. Estos sermones que se escuchan de fantasías, porque son fantasías, que se habla de que hay que acabar la pobreza, que dijo el Papa que la pandemia más grande que tenemos que erradicar es la pandemia de la pobreza. La pandemia más grande que tenemos, o el virus más grande que tenemos, se llama Francisco o Bergoglio. Sí. Realmente todas estas cosas para mí suenan muy contrarias a lo que el Señor nos predicó en el Evangelio, porque está muy bien que sí tenemos que socorrer al que necesita, tenemos que tener caridad, yo la practico y demás que muchas personas lo hacen, pero nosotros realmente lo tenemos que practicar a un nivel diario de acuerdo a las necesidades de nuestro prójimo cercano. Nosotros no podemos abarcar el mundo, no somos nada para tratar de cambiar el mundo, porque la filantropía muchas veces viene disfrazada con el mal. Como sabemos, estos hombres grandes como Bill Gates, lo que hacen con esa filantropía es tratar antes de destruir el mundo. Sí, ustedes tienen un gran ejemplo de filantropía en la zona cafetera, y es el puente, el viaducto Pereira Dos Quebradas. Tiene un nombre, ¿no?, que es un nombre de un masón que quiso inmortalizarse y dejar su nombre ahí para que todas las generaciones entiendan que fue él el que hizo esa obra, ¿no? Esa es la filantropía, ¿no? Esa es la filantropía. Y todo eso nos lleva precisamente a lo que busca la masonería. La masonería busca exaltar un Dios nuevo, un Dios falso. Ese Dios ya no es como cuando decimos que Dios creó al hombre. Es más bien una filosofía que trata de decirnos, el hombre crea un nuevo Dios. Ese nuevo Dios es el hombre mismo que se exalta por encima de Dios. Y escuchamos precisamente en herejías de Bergoglio que dice que Dios necesita del hombre, cuando nosotros no somos nada. Entonces realmente el hombre
según San Juan Vianney, nos dice que somos un bulto de gusanos. Y realmente la humildad tiene que consistir en que nosotros somos absolutamente nada, mientras que Dios es grande, supremo, infinito, eterno. Entonces, esta masonería y también esto que está tratando de hacer Bergoglio es precisamente exaltar el hombre por encima de Dios. Y para eso se sirve del orientalismo que exalta el ego y de una serie de cosas inmersas ya en lo que conocemos como la nueva era, para que se exalte el hombre, ¿no? Y muchos sacerdotes ya practicando ese tipo de cosas. Correcto, sí, esa es la situación. Entonces, el momento que está ocurriendo dentro de la iglesia ahora es el siguiente. Yo te lo voy a decir a través de una visión que me dio el Señor, porque es muy ilustrativo lo que ocurrió en esta visión. Mira, esto ocurrió hace aproximadamente un mes. Yo le pregunté al Señor que me hablara sobre la iglesia. Yo he recibido muchas visiones sobre la iglesia. Entonces le dije al Señor que me mostrara la iglesia, que cómo la veía Él. Me mostró la iglesia como una roca gigantesca de varios cientos de metros de altura. Podríamos imaginarnos la piedra del Peñol. Y en la base estaba la entrada a la iglesia. La base era como un boquete, esto era todo muy rústico, era una piedra tosca, no tenía vegetación, era toda tosca. Y en el boquete, o sea, en la entrada hacia la iglesia, me mostró una piedra también gigantesca del tamaño de una casa, que la tenía cubierta ahí. Entonces, ¿qué me dice el Señor? Pues esto ya es mi entender, el discernimiento de la visión. Veo como la voluntad de Dios quiere que la iglesia esté cerrada. ¿Por qué razón? Porque el mismo evangelio del día de hoy, cuando leíamos a Isaías, decía que él le hablaba al pueblo de Sodoma y Gomorra y él miraba cómo esos sacrificios no tenían ningún valor. La misa, de la manera que se ha venido efectuando últimamente, ha perdido el valor ante Dios. Porque si no creemos que tenemos a Dios dentro del altar, entonces estamos perdidos. ¿Cómo es que un sacerdote se pone una mascarilla para consagrar al Señor? Eso es decir, yo no creo en esta hostia me puede contaminar, o yo de pronto con mi escupa puedo contaminar la hostia y esta hostia puede contaminar al pueblo de Dios. Y entonces el sacerdote está actuando por miedo, no por fe. Y eso le invalida esa misa. Esa misa, por esa razón, yo no quiero participar de ella. Y si el sacerdote va después a entregar la hostia como si fuera un pedazo de pan, ya no va a decir cuerpo de Cristo. Entonces, tampoco tiene fe. Y el fiel que recibe la Eucaristía debe decir amén. Por esta razón me tocó a mí corregir a un sacerdote hace varios meses, porque él daba la Eucaristía y era como si estuviera dando algo muerto. Y yo lo llamé y le dije, mira, lo que estás haciendo está muy mal hecho. Y entonces tú debes de decir cuerpo de Cristo si es que crees en Él. Y hoy en día ya la nueva misa que nos proponen va a ser con mascarilla, el sacerdote no va a decir cuerpo de Cristo, no vamos a decir amén, vamos a recibirlos sentados bien cómodos o parados, pero esto no es la forma de recibir al Señor, porque el Señor es Dios y ante el nombre de Jesús toda rodilla se arrodillará en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero eso es el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo más la presencia real de Cristo? Si creemos en eso, Jorge, nosotros tenemos que arrodillarnos, tenemos que anonadarnos, no somos nada ante Dios tan grande. Y continuando, volviendo de nuevo a la visión. Esta visión la recibí yo y coincidentalmente las cosas de Dios siempre funcionan a manera de coincidencias. Esa es la providencia divina, realmente todo está entrelazado en esa divina voluntad. Ese día recibí un mensaje dado a la beata Luisa Picarreta, la hijita de la divina voluntad, en el que el Señor habla sobre los templos vacíos y se queja de la dureza de los hombres. Dice textualmente, y él, hija mía, cuando permita que las iglesias queden desiertas, los ministros dispersos, las misas disminuidas, o sea, este tiempo que estamos viviendo, significará que los sacrificios
me son ofensas, las oraciones insultos, las adoraciones irreverencias, las confesiones pasatiempos y sin fruto. Por lo tanto, no encontrando más mi gloria, sino ofensas, ni el bien de ellos, no sirviéndome más, los quito. Pero arrancar los ministros de mi santuario significa que las cosas han llegado al punto más malo y que la diversidad de los castigos se multiplicará. ¿Cómo es duro el hombre? ¿Cómo es duro? Esa es la situación. Esa situación es voluntad de Dios. Lo que estamos viendo, todos estamos siendo puestos a la prueba. El que no está conmigo está en contra mía. Así está la situación en este momento. Estamos con el Señor, somos pocos, realmente somos un remanente fiel. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a recibir al Señor? Yo le digo, bueno, miremos aquí así. ¿Tú le has recibido toda la vida en la boca o en la mano? Las personas que le recibieron durante toda su vida en la mano hasta este momento tuvieron una fe muy pobre. Aquellos que se atrevieron a arrodillarse, a recibirle en la boca, a hacer la debida reverencia, adorarle, porque es que Dios merece toda la adoración del ser humano, de la criatura. Entonces estas personas, por ejemplo, tienen dos opciones. Las personas que le recibieron en la mano y ahora se presenta a la misa de nuevo recibiéndole en la mano, para ellos no significa ninguna diferencia, pero ellos deben arrepentirse de lo que hicieron, no deben de continuar profanando el cuerpo de Cristo, porque es un sacrilegio recibirle en las manos. Los que lo recibimos en la boca, tenemos la opción de simplemente no recibirle. Ahora, muchos dirán, pero ¿cómo si necesitamos la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es tan preciosa, tan poderosa, que una sola gota de su preciosa sangre, con la sola sangre de la circuncisión, hubiera sido suficiente para salvar a toda la humanidad. De manera que todo el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Yo le resucitaré el último día. Cuando esto se presentó de que teníamos que recibir al Señor en la mano, yo dije, no, hasta aquí llegó mi comunión. Pero afortunadamente el Señor lo tenía todo planeado para mí. El Señor siempre me dijo, yo estaré siempre contigo hasta el final de los tiempos. En el sitio donde yo vivo, vive un sacerdote, que es un sacerdote ya de una edad mayor, y afortunadamente no he tenido ningún día sin la Sagrada Eucaristía, gracias a Dios. Y todo esto porque yo soy muy devoto de la Virgen María. Y recordemos lo que dice en el libro, cuando nos hablan de Abraham, que Abraham llevó a la montaña a su hijo para sacrificarlo. Y hay una palabra que dice, en el monte del Señor Dios proveerá. ¿Y cuál es ese monte? El Señor nos dice que en estos tiempos de tribulación todos tenemos que correr hacia los montes, hacia las montañas. ¿Cuál es la montaña más famosa de la Biblia? Que ocurre más de 150 veces ese nombre, es la montaña Sión. Esa montaña Sión es precisamente la Santísima Virgen María. Cuando nosotros nos encontramos en este tiempo de tribulación, corremos hacia el monte, hacia la Virgen María. No se trata de que corramos para la montaña, sería miedo, sería una acción de miedo que yo me fuera para las montañas a buscar un refugio por allá en una finca. Eso es ridículo para mí. Poner la fe en uno mismo también. Claro. Es que mira, Henry, nosotros todos somos templos del Espíritu Santo. Nosotros le hemos abierto el corazón a Cristo. Dentro de nosotros debiera de correr era la sangre de Cristo por nuestras venas ya, porque le hemos recibido con fe. Y el Señor se complace en vivir dentro de nosotros. El Señor vino a vivir en nosotros. La primera que recibió el Señor fue la Virgen María. El Señor, Dios Todopoderoso, se encarnó en la Santísima Virgen María. Cuando recibimos la Sagrada Eucaristía, Cristo se encarna dentro de nosotros. En ese momento nosotros nos convertimos en una hostia viva. Nos convertimos en un cáliz de la preciosa sangre. Cuando recibimos al Señor,
Nos convertimos en un tabernáculo de su presencia, en un sol de su luz. Y eso es lo que el Señor ha venido a hacer. Somos templos de su presencia, pero no lo entendemos de una manera humana o de una manera intelectual, sino a través de la fe. Nosotros tenemos que vivir la fe de esa manera que la vivió María. La palabra de Dios, que es un espíritu, se encarnó en la Virgen María y se hizo hombre. Y ese mismo espíritu que es Cristo se encarna dentro de nosotros para que nosotros podamos dar la luz, para que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra. Claro. José, toda esta situación puede llevar a la iglesia a un cisma. Y muchas personas pensamos que el cisma ya está vigente y que no es necesario un documento. Alguien me decía la otra noche, pero es que no hay ningún obispo que encabece el cisma y que encabece el remanente fiel. El remanente fiel son unos traidores a la iglesia. Se están inventando una cantidad de cosas los del remanente fiel, ¿no? Y pregunta a la gente, seguramente a usted también se lo ha preguntado, ¿cuándo va a ser el cisma? ¿Cómo va a ser el cisma? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Sí, el cisma es la situación que tenemos en este momento, es real, no se trata de documentos. Con documentos no vamos a arreglar nada. Sencillamente, el cisma consiste en que en el momento en que yo no apruebo la iglesia, yo soy un cismático. Ahora, no quiere decir que eso me excluya del cuerpo de Cristo. Me puede excluir de la iglesia católica que está dentro de la jerarquía, pero miremos la jerarquía. Estamos en este momento gobernados por una jerarquía corrupta, una jerarquía que está podrida con el homosexualismo, está una jerarquía que realmente es la vergüenza nuestra. Estamos hablando en tiempos bíblicos ya de la Babilonia, estamos hablando de la prostituta de esa Babilonia que está dentro de nuestra propia iglesia. Es una vergüenza tener que confesar eso. Eso es lo que está ocurriendo. ¿A quién le voy a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Que fornica esa Babilonia, que fornica con los poderosos del mundo, invita a obedecer a la ONU, por ejemplo. Correcto, sí, exactamente. Nos dice Francisco Bergoglio, nos dice que tenemos que obedecerle a la ONU. ¿Qué disparate es este de un hombre que está guiando las ovejas? Es como yo decirle, yo soy un pastor de un rebaño y le digo a las ovejas, mire, tírense por este precipicio. Aquel lobito que viene allí no es ese amiguito nuestro, tranquilo, yo los voy a dejar con él, no le tengan miedo. Es como entregarnos en las manos de Satanás. No podemos. Obedézcanle al lobo, sí. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo ves tú la situación aparte de que no se necesite documento? ¿Ya Claro. estamos en un cisma? Sí, la iglesia ya está definitivamente en un cisma. El cisma es una separación. En este momento está el remanente fiel que está luchando por tratar de conservar la fe. Estamos viviendo de acuerdo al magisterio fiel de la iglesia. Ese magisterio fiel es el que tiene esa custodia de la fe por 2000 años. Nosotros no podemos salirnos de eso, porque realmente eso sí sería cometer un cisma. Ese realmente es un cisma, cuando nosotros nos salimos de lo que se nos ha enseñado, de la tradición y de las enseñanzas de Cristo. Ahora, estas autoridades que tenemos ahora son totalmente inválidas. ¿Cómo se le puede creer a una persona que dice que por las venas de Jesús corre sangre pagana? Ese hombre obviamente es un enemigo de Cristo, o que dice que el Vía Crucis fue el fracaso de Dios, y lo dice con tanta alegría, con tanta euforia, como si para que todos le crean. Entonces, ese hombre que dice que Dios necesita del hombre, nosotros no somos nada. Entonces, él se cree muy grande, se cree tan grande. Este es el falso profeta que está reversando la ley de Dios, ya está sacando, está anulando los mandamientos, está diciéndonos que está bien pecar, no es problema pecar, todos nos podemos salvar, todos nos vamos a encontrar allá arriba, dice él, todos nos vamos a salvar. Eso es mentira, esas no son las enseñanzas de Cristo. Cristo nos explica claramente en Mateo 25 que va a venir un juicio y todos vamos a ser juzgados, y a los de la derecha vengan los bienvenidos, escogidos por mi Padre,
y ustedes vayan al fuego eterno, los de la izquierda, los que no están, los que no son las ovejitas, los cabros. Entonces, eso es muy serio. Él está contradiciendo la palabra de Dios. El Señor dice, id y predicar el evangelio. Él dice, no proselitismo, no tienen que decir conviértanse, no. Y las palabras del evangelio empiezan, conviértanse, vivan el evangelio, arrepiéntanse. El reino de los cielos está muy cerca. El reino de los cielos está en el corazón. Está en un segundo. En ese segundo en que uno se arrepiente y dice, yo no voy a vivir ni para el mundo, ni para el demonio, ni para la carne. Pero esta propuesta de Bergoglio es, vivamos para el mundo. El mundo es muy hermoso, fraternidad humana. Vivamos para la carne. Los mandamientos ya están anulados. La iglesia les perdona. Las puertas están abiertas. Vengan todos, profanemos a Cristo. Y el demonio es el amigo. Sí. Vaya amigo. Vaya amigo. Bueno, se dice que Bergoglio sería el jefe único de la única religión mundial. Sí, puede ser. Puede ser, él tiene todo el talento porque así como nosotros somos inspirados por el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, también hay personas que le abren el corazón al demonio y el demonio les enseña toda la perversión, todo lo malo. Eso lo recibe esta persona porque él es el falso profeta y él está preparando el puesto para el anticristo. Así que él sí, él puede ser el jefe. Inclusive todo lo que él habla no lo habla con un fin religioso, más bien es un fin político. ¿Quiénes son los grandes amigos de él? Todos los grandes paganos, Jorge Soros, toda esa gente que está representando la masonería, toda esa gente que está con la OMS, la ONU, todos esos son los amigos. Mire que el primer salmo, empieza diciendo, bendito aquel hombre que no se sienta con los paganos, que no se sienta con los impíos. Este hombre no es bendito por el Señor, por esa razón. A él le encanta el mundo. Y figurar. Figurar también le encanta. Sí. Carambas, es la realidad. Estamos tocando la realidad. Con José nos está haciendo aterrizar en muchas cosas. Espero que a ustedes también. Bueno, y entonces, con ese panorama tan impresionante, ¿por qué el colegio cardenalicio no actúa? ¿Por qué los que critican o asumen una posición crítica, eficaz sobre la acción de Bergoglio durante estos 7 años, por qué lo siguen llamando Papa Francisco su santidad, Santo Padre? Yo creo que él se sienta ahí en su silla, en su oficina, y lee los documentos y lo que dicen de él, llamándolo de esa manera, y se muere de la risa diciendo, me critican, pero me están reconociendo. Lo que sucede es lo siguiente, la iglesia le reconoce como autoridad, y él realmente es la autoridad, realmente esta iglesia es totalmente autoritaria, es una dictadura porque él jamás ha recibido un consejo de nadie, ni jamás ha contestado algo. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dijo aquello? El silencio. Ese silencio de él es la táctica, precisamente esa es la manera en que él ha logrado todo lo que ha logrado, porque él no ha tenido oposición, él ha andado tranquilo. La oposición, ¿por qué la oposición le llama el Papa? Por la sencilla razón que en el momento en que un obispo no lo considere el Papa, fuera, ya sale fuera. Ese ya es un cismático, ese ya perdió su puesto. El sacerdote, ¿por qué tampoco se atreve a hacer nada? Porque el sacerdote tiene que ser obediente al obispo. Y esa obediencia también lo tienen los obispos con los cardenales y los cardenales con el Papa. Y esa obediencia es una hipocresía. Esa obediencia es lavado de manos. Perdóname, la palabra dice que hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Correcto. Y el Señor, mira, el Señor me mostró una visión. Yo le dije, Señor, ¿qué está pasando en la iglesia? El Señor me mostró una visión, me mostró un plato con una manzana. Me dijo, mira, este es el pecado de la iglesia. El pecado de la iglesia es el favoritismo.
el parcialismo. El pecado de la iglesia es la hipocresía. Consiste en que nadie se atreve a levantar la voz. Todos se lavan las manos, como Pilatos. Y al fin y al cabo el Señor fue vendido ya por la iglesia. Primero que todo fue traicionado. Bergoglio traicionó al Señor. Bergoglio lo vendió la iglesia. El Señor es la iglesia. Bergoglio vendió la iglesia y recordemos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. La iglesia católica es la iglesia camino, la iglesia verdad, la iglesia vida. Pero cuando Bergoglio habla del ecumenismo se está olvidando de eso, porque ya por eso, en otras palabras, no necesita decirlo, pero lo implica. Jesús no es el camino, no es la verdad, ni es la vida, porque cuando hablamos del ecumenismo estamos equiparando nuestra iglesia católica, que es la iglesia fundada por Cristo, con cualquier creencia pagana, satánica o mundana. Eso es falso ecumenismo. Claro, no, pues es que el verdadero ecumenismo sería algo ideal, por ejemplo, que yo, que soy católico, fuera a hablar con los protestantes y hablara con ellos y realmente los trajera a la iglesia. Tal vez el padre Luis Toro ha logrado eso. Algunos católicos que realmente están proclamando el mensaje del Señor logran evangelizar y hacerlo. Pero el ecumenismo que Bergoglio propone no lleva nada de evangelización. Por el contrario, lleva la aceptación de todas las creencias paganas y esa culturización de la religión nuestra ya con la Amazonía, con todas esas cosas del mundo y así con los judíos, con los musulmanes, diciendo que los musulmanes también adoramos todos el mismo Dios. No es el mismo Dios. No es. Sí hay Dios que nos creó a todos, pero no es el mismo el que adoramos nosotros los católicos. Pero el padre Luis Toro, tú pones ese nombre, ese tema, él defiende a Bergoglio públicamente. Naturalmente, sí. No, yo estoy de acuerdo. Sí, yo lo escuchaba a él mucho hasta el momento en que se le presentó el problema de la Pachamama y no lo supo resolver y se puso del lado del Papa. Y lamento mucho, pero es que son muchas las estrellas que tienen que caer del cielo, como nos dice el Apocalipsis. Entonces, eso está ocurriendo ya, Henry. En este momento, el demonio está zarandeando todo el pueblo de Dios, así como se zarandea también el trigo para filtrarlo. En este momento, el Señor está separando la cizaña del trigo. Y el trigo es más poco, la cizaña en este momento es mucha. Es mucha, sí. Pues tanto que también la palabra y algunos mensajes lo anunciaron. Perecerá una 3/4 partes de la iglesia, ¿no? Correcto, pues eso es parte del mensaje que me da el Señor. El Señor me habla de una destrucción masiva. Esta destrucción masiva viene como parte del castigo que el Señor nos va a dar. Yo tuve una visión hace muchos años, cuando yo tuve una conversión muy profunda. Quiero explicarle un poco sobre esa conversión. Yo tuve una conversión muy profunda a la fe católica y como consecuencia tuve un regalo de la Virgen María, tuve una aparición de ella. Desde ese momento mi vida cambió. Yo me convertí en un hombre que va a la misa todos los días y un seguidor de los sacramentos y también de las obras de misericordia y de todo esto. Y todos estos cambios me transformaron y el Señor me presentó una serie de visiones apocalípticas. En una de las visiones yo veía una plaza gigantesca y veía un bulldozer que recogía bultos de cadáveres y los apilonaba. A mí me tocó ver esa visión. O sea que se aproximan tiempos muy duros para toda la humanidad. Ahora estamos en los tiempos buenos, se vienen los dolorosos. ¿Por casualidad esa plaza era la de San Pedro o no? La plaza de San Pedro tiene algo muy simpático. Esa plaza la hemos visto vacía en tiempos recientes, ¿no? Hay fotos de esa plaza. Yo le estaba preguntando una vez en adoración, una noche, tengo una anécdota muy graciosa. Yo estaba en adoración profunda. Yo adoro al Señor, especialmente durante la noche me levanto y hago vigilias para adorar a Dios. Y en una adoración profunda yo le decía, Señor, todos te adoramos, todos los seres humanos te queremos adorar, que seas adorado por todos. Y entonces en ese momento tuve una visión de esa plaza de San Pedro, gigantesca, vacía. Solo iba por allá, iba Bergoglio caminando. Y yo le decía, Señor, todos te queremos adorar. Y él se devolvió
y me miró y me dijo, conmigo no. Conmigo no puede. La Bueno, no es sí. La gente también pregunta mucho sobre un tema, ¿no? Consultan mucho. A veces se les va la mano en la forma de preguntar porque quieren fechas, pero es que nadie sabe días ni horas de absolutamente nada. El aviso, lo que pregunto ¿es inminente o no es inminente? Bueno, el aviso, ¿qué más aviso que este momento que estamos viviendo? Este es un aviso para la humanidad. Es decir, las profecías que de Garabandal hablan de un aviso y probablemente va a haber un aviso muy grande, pero es que de aquí a que llegue el aviso puede que yo ya no esté, yo puede que mañana por la mañana no amanezca vivo. Entonces lo que tenemos que es recibir el Espíritu cuando llega. El Espíritu llega deprisa, llega como el viento. El Espíritu nos llega diariamente, nos habla. Si nosotros no escuchamos las palabras de Dios que entran al corazón y actuamos, nosotros nos perdemos en fantasías de esperar un aviso, decir, todavía no ha pasado el aviso, todavía puedo estar tranquilo. No, si esos avisos le han de traer preocupación a la gente, entonces no están realmente con el Señor. Si nosotros confiamos en Dios, en este momento, si el Señor destruyera, por ejemplo, la humanidad en un castigo, el Señor es Dios, el Señor puede transformarlo todo, el Señor puede sacar a su pueblo, aislarlo, como hablan a veces los protestantes del rapto, que nosotros somos sacados de ahí. El Señor dice que uno está trabajando allí con un compañero y al uno se lo lleva, al otro lo deja. El Señor nos puede hacer lo que Él quiera, el Señor es Dios. Cuando entendemos esa grandeza de Dios, nos ponemos en sus manos y no importa lo que pase, todo es voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Pues entonces esperemos qué más viene por delante con la voluntad de Dios, ¿no? Porque pues hay mucha gente que se preocupa y otros que tenemos esperanza, ¿no? Porque la esperanza no la podemos perder jamás. Y tenemos que esperar lo mejor por parte del Señor. Y lo mejor es que está purificando su iglesia y que vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Es correcto. Va a haber, esa purificación viene como en todo momento cuando se hace una purificación. Por ejemplo, la palabra de Dios es como una espada que penetra y logra abrir entre el hueso y entre los músculos, tendones, y hace su operación. Es algo doloroso. De la misma manera, cuando vamos al doctor y le hacen una operación a la persona, es algo doloroso, y en fin. Pero después de eso viene la salud. La iglesia está siendo purificada en este momento y la pandemia es uno de los instrumentos de purificación. Luego vendrán los terremotos, vendrán, todas las profecías se tienen que cumplir. El Señor lo dijo que iba a haber un tiempo que iba a haber mucha hambre, que iban a haber terremotos, iban a haber los cielos se desprenderían, y esto ya está empezando a ocurrir, ya están empezando a surgir inquietudes por la NASA, por una cantidad de movimientos nuevos que están ocurriendo en el universo. Y el Señor enviará fuego desde el cielo. Esa es la profecía que nos deja también decir el Señor en el Apocalipsis. Entonces, todo esto tiene que pasar, todo tiene que ocurrir. ¿Qué ocurra en mi tiempo? No lo sé. Yo ya estoy preparado. Yo ya tuve una experiencia con la muerte hace muchos años, y desde eso yo me desprendí de la vida. Yo no vivo para mí, yo vivo es para el Señor. Y todos deberíamos de vivir para Él. Por esa razón, si nos preocupamos, nosotros en ese momento estamos fallándole al Señor. El Señor dice en su palabra, no teman, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de temor, sino un espíritu de coraje. Y si tenemos el Espíritu de Dios, porque somos templos del Espíritu de Dios, tenemos que escuchar ese espíritu. El problema es que en nuestra conciencia surgen esas voces del otro espíritu del mundo, el demonio también nos habla. Entonces tenemos que precisamente estar cubiertos de la gracia de Dios a través de la oración y de los sacramentos, y de esa manera nosotros no le fallamos al Señor. Tenemos que tener toda la confianza en el Señor. Así es. Y quiero terminar esta conversación con un texto de Gálatas 1:1, que es el que 1:10, Gálatas 1:10.
que dice: yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Correcto. Creo que en eso resumimos esta conversación, ¿verdad? Estamos tratando de hablarle a usted, querida persona que nos está viendo, para ver si abre los ojos en algún momento, ¿no? Exactamente, tenemos que luchar para servirle a Dios, olvidarnos de tanto del mundo, tenemos que servirle a Dios en su divina voluntad, de la manera que nos vaya presentando la vida. Tenemos que servirle al prójimo, amar a Dios, amar al prójimo y despreocuparnos de las cosas venideras, que si estamos en estado de gracia, estamos con el Señor. Si estamos con el Señor, lo tenemos todo. Por supuesto que sí. Muchas gracias, José Belmore Arias Serna, representante del apostolado El Trabajo de Dios, con sitio web y también canal YouTube. Muchas gracias, José, por acompañarnos en este Conversando desde Armenia, en la capital del Quindío, hermosa ciudad, al centro occidente de Colombia. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Henry, que Dios lo bendiga. Bueno, y a ustedes también muchas gracias, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Los espero en las redes sociales, todas se llaman Radio Rosa Mística Colombia, exceptuando Instagram, que se llama Rosa Mística Col, y los espero en la página de Facebook, en el canal iVox.com, donde hay cientos de audios de la programación de nuestra radio, porque no somos solamente este canal. Este canal el 18 de julio cumple un año, pero la radio lleva funcionando online, lleva funcionando 7 años, como decimos siempre. Así que los esperamos también en la radio, 8 de la mañana con el resumen de noticias, y a las 3 de la tarde oramos por ustedes y ustedes por nosotros en www.radiorosamísticacolombia.com. El amor de María, directo a tu corazón, la radio del remanente fiel, 7 años defendiendo la sana doctrina católica. Gloria a Dios. Comparte este video, haz like y por favor suscríbete a nuestro canal El Trabajo de Dios. No olvides hacer clic en la campanita y selecciona todos. En la descripción del video encontrarás interesantes enlaces. Dios te bendiga.